tiene que ver con lo intelectual, ¿ya? Se refiere al aprendizaje y la memoria. Bien, todo lo que tiene que ver relacionado con lo intelectual, el aprendizaje y la memoria. Estas ya son funciones superiores, ya no es moverse. En general, todos los animales nos movemos, ¿no? Los mamíferos, incluso debe haber, no sé hasta qué punto, pero debe haber animales que tienen la capacidad de moverse mejor que la nuestra, ¿no? Hay más veloces, más ágiles, animales que saltan más, que pueden hacer unos movimientos que nosotros no podemos hacer, de acuerdo a su anatomía, obviamente. Pero fíjense, el movimiento es una función. Esta función, la intelectual, ya no es de todos los animales. Aquí ya nos empezamos a diferenciar del resto de los animales. Estas funciones intelectuales son desarrolladas por el Homo sapiens, por nuestra especie, en su máximo, digamos, nivel, por lo menos entre los seres que habitamos la Tierra. Si vemos al cerebro en esta imagen, vemos en esa subdivisión macroscópica, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Bien, viéndolo así, solamente son áreas que están vinculadas más con un área anatómica del hueso, corresponde a esta zona. Sin embargo, los estudios del cerebro han visto que nuestro cerebro tiene una estructura muy variada, diversa, ¿no? Aunque tiene las neuronas que vamos a ver en esta capa, en estas diferentes capas que están en la corteza. Hay zonas que van a variar unas de otras por la presencia de algunas de estas capas de neuronas, de estos tipos de neuronas, en mayor nivel que otras. Si hablamos solamente de la corteza, el grueso, la corteza como tal, diremos que en la corteza están las neuronas, ¿verdad? Y la neurona es la célula funcional del sistema nervioso. Por eso se dice que la corteza es la parte que tiene la sustancia gris, ¿verdad? Porque ahí están los cuerpos de las neuronas, los somas de las neuronas. La corteza entonces está constituida por los cuerpos de las neuronas, y está esta corteza en todas las involuciones y está a lo largo de todo el exterior del cerebro. Tiene un grosor de 2 a 5 milímetros, en algunas partes tiene 2 y en otras 5 milímetros. Si nosotros hacemos un corte de la superficie del cerebro, podemos ver fácilmente la zona de la corteza y dónde empieza la sustancia blanca. Hay una división perfectamente observable, incluso a la vista, no necesitamos un microscopio para ver esta diferencia entre la corteza que tiene, fíjense, 2 a 5 milímetros, es un grosor importante, es una cantidad de neuronas grande que tenemos entonces en la corteza. Tiene un área de 1/4 del metro cuadrado, es decir, de superficie de 1/4 del metro cuadrado. Si ustedes agarraran un papel o una tela de este 1/4 de metro cuadrado y quisieran meter en el cráneo, no podría entrar así, extendido totalmente. Entonces necesitamos que arrugar para meter. Eso es lo que ha pasado con nuestro cerebro. Fíjense, está arrugado, ¿no es verdad? Y para poder ingresar, para poder entrar en nuestra caja craneal, porque si estuviera extendido, tendríamos una cabeza mucho más grande de
Entonces, para que la cabeza guarde proporción con el cuerpo y no nos desequilibre, fíjense, la evolución es que los cerebros se arruguen, digamos, ¿no? Fíjense, y vayan ganando en extensión. Entonces, o de lo contrario, si nuestro cerebro no tuviera las cisuras, las circunvoluciones, ¿no es verdad? Y fuera liso como una pelota, ¿no? Tendría muchas menos neuronas de las que tiene en la actualidad, porque tiene unas 100.000 millones de neuronas. Entonces, si fuera liso, con una pelotita de estas de plástico, ¿verdad? Entonces tendríamos 50.000 millones de neuronas, por decir. Tendría mucho menos de lo que tienen en realidad, gracias a estas entradas del cerebro. Entonces ahí ha ganado en extensión, y hay mayor posibilidad de tener más neuronas, ¿no? Bien, ahora desde el punto de vista histológico, las neuronas de la superficie del cerebro, de la corteza del cerebro, van a ser de tres tipos. Una son las células de los gránulos, las células estrelladas, las células fusiformes y las células piramidales. Si vemos ya la división de estas células, vamos a ver que están agrupados en 6 capas estas células, ¿no? Está la capa molecular, la granular, la capa de las células piramidales externa, la capa de la célula granular interna, la capa granular externa y una interna, y células piramidales grandes, que son una capa de células piramidales más interna, y finalmente la última capa de células polimorfas o fusiformes. Ahora, no todas las zonas del cerebro tienen la misma distribución, ¿verdad? Exactamente la misma. Hay lugares donde hay más células granulares, hay otras donde hay más células piramidales. Por ejemplo, las zonas de asociación, recuerdan, hemos visto ya el área de asociación somatosensitiva. ¿Qué característica tenía el área de asociación somatosensitiva? Hacia esta área iban conexiones de neuronas que están ¿dónde? En el área somatosensitiva, tanto en el área somatosensitiva primaria y secundaria. Neuronas que vienen desde el área de la visión, neuronas que vienen desde el área de la audición, ¿recuerdan? Y se encuentran aquí, ¿para qué? Para que nosotros podamos interpretar de mejor manera los significados más profundos de la información sensitiva. Para eso sirve el área de asociación somatosensitiva. Fíjense, entonces estas son neuronas pequeñas, o más que pequeñas, son neuronas que tienen axones cortos, ¿sí? Estas células de los granos son células que tienen axones cortos. Entonces, generalmente comunican zonas vecinas. En cambio, las células piramidales son células que tienen axones largos. Son células que van a abandonar el encéfalo, sus axones. Ya no van a comunicar una zona con otra, de aquí en la zona somatosensitiva con el área de asociación, o el área de asociación con el área de la visión o de la audición. Fíjense, axones cortos, de poco alcance. Estas otras son células que pueden llegar, por ejemplo, las células piramidales, las de Betz, empiezan ¿dónde? En la corteza motora, y ¿dónde termina el axón? En la médula, en el asta anterior de la médula. Fíjense que axones más largos son esos, en comparación con estos otros. Entonces esas son diferencias. Entonces, cada área del cerebro, estas áreas de Brodmann, van a tener más o menos de estas células, de acuerdo a la función que cumplen. Las áreas de asociación van a tener más células de los granos, porque tienen que comunicarse entre regiones vecinas, llevarse información de regiones vecinas.
las células motoras, las células, el área somatosensitiva primaria, el área motora, en cambio tienen axones más largos porque se comunican con zonas lejanas que incluso están fuera del propio encéfalo y en algunos casos fuera del tronco del encéfalo incluso, ¿no? Dirigiéndose hacia la médula espinal. Bien, aquí quedaremos en las 10. Bien, hemos visto que entonces la corteza tiene diferentes capas, ¿verdad? Va a tener una capa molecular, la granular externa, la capa de las células piramidales, la capa granular interna, células piramidales grandes, células uniformes o polimorfas. Pues esta es una, digamos, división general de la estructura de la corteza cerebral. Sin embargo, en algunas zonas van a ser un tipo de células las que van a primar. Por ejemplo, en las áreas de asociación, recuerden hablar del área de asociación somatosensitiva. ¿Qué características tiene esta área de asociación somatosensitiva? Que asocia las diferentes sensaciones que llegan hasta esta corteza, a la corteza somatosensitiva, como dolor, temperatura, tacto, etc., con otras que provienen de la corteza visual, ¿no? La visión. Otras también que provienen de la corteza auditiva. Entonces, todas estas sensaciones se asocian para permitirnos una interpretación más profunda de todas estas sensaciones ya en conjunto. Bien, entonces ahí, por ejemplo, ahí priman las células de los granos. En cambio, en el área motora primaria y también en el área premotora, hay muchas células piramidales. Desde aquí parte el fascículo piramidal, ¿no? Cuyos axones van a dirigirse incluso hasta la médula, hasta el asta anterior, ¿verdad? En el área somatosensitiva también hay células piramidales, hay células fusiformes que van a recibir axones desde lugares también alejados de la corteza cerebral. Entonces, ¿ver? La capa granular es una capa que tiene unas células que van a actuar, unas células que tienen axones cortos, que se van a comunicar con células de regiones vecinas en la misma corteza cerebral. La zona del área visual, por ejemplo, de la visión, va a tener células de los granos con axones cortos que se van a dirigir hacia dónde? Hacia el área de asociación somatosensitiva, ¿verdad? También vamos a tener células que van a asociarse con las células del área somatosensitiva propiamente o con células de la audición. Entonces, estas son células bastante con axones cortos. En cambio, las células piramidales en general tienen axones largos, recorren distancias largas, abandonan generalmente el encéfalo, se dirigen a la médula hacia el tronco del encéfalo, estos axones. Todas estas. Casi las células de los granos van a actuar como interneuronas, como las interneuronas que hay en la médula. Y estas células de los granos van a tener dos tipos de acciones también. Unas acciones excitadoras y otras inhibidoras. Las acciones excitadoras se van a dar a través de un neurotransmisor, las excitadoras, el glutamato, y las inhibidoras a través de otro neurotransmisor, el ácido gamma aminobutírico o GABA. ¿Ya? Bien, generalmente estas áreas o estas células van a comunicar las áreas sensitivas con las motoras en la propia corteza cerebral. En cambio, las células fusiformes y piramidales tienen axones largos, dan lugar a
salidas desde la corteza hasta otras estructuras lejanas, ¿no? Las piramidales van a ser más abundantes que las fusiformes. De hecho, tenemos la capa de células piramidales externa y la interna, ¿verdad? O células piramidales de grandes y las medianas, las que van a estar al lugar externo. Aquí hay una capa de células piramidales y otra capa de células piramidales. Nosotros tenemos bastantes células piramidales en estas. Estas van a tener axones largos, van a recorrer hasta la médula espinal en el caso del fascículo córtico espinal. También van a haber células piramidales y fusiformes que van a comunicar los dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales comparten información a través de axones que constituyen, ¿qué cosa? El cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este tipo de axones de células piramidales y fusiformes. Ahora, ven aquí. Si observamos este gráfico, vamos a ver que hay axones que tienen unas fibras que están en una posición horizontal y otros que los axones están en posición vertical. Estos axones en posición horizontal, ¿a quién pertenecerá? A las células de los granos, que comunican regiones adyacentes, regiones vecinas de la propia corteza, ¿está claro? ¿Verdad? Luego, las verticales, en cambio, son esas que van a ir saliendo de la corteza y se van a dirigir hacia zonas más bien lejanas. Van a ir hacia el tronco del encéfalo, hacia el hemisferio vecino, al hemisferio contralateral, hasta la médula espinal. Estas células verticales van a salir de la corteza y se van a dirigir hacia regiones más, digamos, lejanas. Ahora, si vemos ya las características de las células, fíjense, las células 1, 2 y 3 generalmente van a cumplir funciones asociativas entre regiones vecinas de la médula. La capa 4 es más la que pertenece al área sensitiva, a todas las áreas sensitivas, al área somatosensitiva 1, al área somatosensitiva 2, a la propia área de la visión, al propio área de la audición, que son áreas sensitivas. En cambio, las capas 5 y 6, estas capas 5 y 6 van a formar parte de las células que llevan señales que abandonan la corteza cerebral y se dirigen hacia el tronco del encéfalo, hacia el cerebelo, hacia la médula espinal, ¿verdad? Entonces, si volvemos aquí, la capa molecular, la capa granular externa, la capa de células piramidales externa, o también células piramidales chicas más o medianas, ¿verdad? Estas tres capas van a conformar las áreas de asociación. Esta capa 4, que es la granular interna, son células hasta los que llegan los fascículos desde la periferia. Y esta 5 y 6, piramidales grandes, y las fusiformes son las que van a dar lugar a la salida de todos los vías que salen del cerebro, todos los fascículos córtico, piramidal, córtico, rúbrico, córtico, cerebeloso, todos los fascículos que están abandonando la corteza, desde ahí va. Bien, a ver, ¿qué más podríamos decir de las características de las células? Entonces, bueno, ya hemos visto que las células van a ser excitadoras a través del neurotransmisor glutamato, que es excitador, y pueden ser inhibidoras a través de la secreción del
GABA, que es inhibidor. Vamos a ver que enseguida nomás que hay otros neurotransmisores que funcionan como excitadores en algunos casos e inhibidores en otros, dependiendo del receptor. En este caso, el GABA y el glutamato siempre actúan, el GABA como inhibidor y el glutamato como excitador. Acuérdense de eso, toda la vida. Nosotros, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora, estos dos neurotransmisores tienen esa acción específica cada uno. Bien. Entonces está claro que las diferentes partes de la corteza entonces tienen funciones diferentes, de acuerdo a las células que tienen, ¿verdad? ¿Qué células van a tener? Y van a responder a una función específica. Fíjense esta fotocolorimetría del cerebro. Fíjense, podemos observar los dos hemisferios desde arriba, una toma desde arriba, que nos está mostrando diferentes colores, ¿no? Áreas coloreadas diferentes. Esto significa que en cada una de estas áreas hay una actividad diferente, ¿no? Esta es la actividad metabólica del cerebro en este momento en el que se ha tomado esta fotografía, digamos, tienen actividades diferentes, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Hay diferentes colores, ¿no? No son exactamente iguales los dos hemisferios coloreados. Eso quiere decir que hay una actividad diferente en este y una actividad diferente, una actividad metabólica, ¿no? Que está mostrando lo que están haciendo las células en ese momento. Bien. Ahora, otra cosa que es necesario recordar es que la corteza cerebral y el tálamo tienen unas relaciones funcionales y anatómicas muy estrechas, a tal punto que se conoce a esta relación entre la corteza y el tálamo como el sistema tálamo-cortical. ¿Por qué es esto? Si ustedes observan este mapa de la corteza cerebral, podemos observar que están los nombres de los núcleos del tálamo. Está el núcleo dorsal medial, el dorso medial del tálamo, el cuerpo geniculado indeterminado, el pulminar, el cuerpo geniculado lateral, el núcleo lateral posterior, el núcleo ventral posterolateral, el núcleo ventral lateral. Fíjense, todos estos núcleos, estos nombres de estos núcleos, ¿dónde están? No están aquí en la corteza. Estos son núcleos que están en el tálamo. Pero ¿qué significa? Que todas las neuronas de tercer orden que parten desde cada uno de los núcleos del tálamo van a llegar a estas zonas de la corteza. Entonces, las neuronas que parten del núcleo ventrolateral van a llegar aquí, al área motora, ¿verdad? Este es el área motora. Las que salen del área motora y van al núcleo ventrolateral van a ir directamente hacia el núcleo ventrolateral, desde aquí. O estas que están en el área más de la corteza somatosensitiva, ¿sí? Entonces, hay una asociación directa. El cuerpo geniculado lateral va a enviar neuronas aquí, al área de la visión, aquí esta parte, a la zona occipital, y desde aquí también van a salir neuronas axones hacia este cuerpo. Entonces, fíjense, esa es una unidad, es decir, la corteza cerebral con el tálamo funcionan estrechamente relacionadas, tanto desde el punto de vista anatómico, por estas relaciones anatómicas, como funcionales, porque las sensaciones, los estímulos que pasan por el tálamo y por cada uno de los núcleos del tálamo se van a dirigir a las partes correspondientes de la corteza cerebral.
lo que pasa por el cuerpo genicular lateral no se va a dirigir aquí al área frontal. Esas neuronas no van a venir al área frontal, van a ir aquí, al área occipital, a donde está el área de la visión. Entonces hay una relación anatómica y funcional muy estrecha entre el tálamo y la corteza, a tal punto que hay un sistema tálamo-cortical, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dividir neuronas que parten de la corteza hacia el tálamo y desde el tálamo, desde los núcleos del tálamo a la corteza, y siempre a una zona específica de la corteza, a una zona correspondiente de la corteza. Ahora, y el tálamo se llama así porque quiere decir tallo, ¿no? Tálamo. Es como un tronco de un árbol que está sosteniendo a la corteza. Y además es muy parecido a, digamos, parecida a la función que cumple un tallo. Todo lo que vaya a ir hacia las hojas y las ramas tiene que pasar por el tronco, desde las raíces, ¿verdad? Si no, no va a llegar a las ramas y a las hojas. Y todo lo que suceda en las hojas también va a bajar a través del tallo, si quiere volver a hacer. No hay otra comunicación. El tálamo es la vía de comunicación entre las estructuras inferiores y el cerebro. Bien. Ahora, si nosotros observamos el cerebro también desde la perspectiva de unas funciones corticales específicas de asociación, vamos a ver que hay diferentes áreas funcionales de la corteza cerebral. De hecho, ya hemos visto que hay 50 áreas que son diferentes en la corteza cerebral. Por eso hay 50 áreas, si no habría una sola, ¿para qué vamos a dividir en 50? Alguna diferencia tiene que haber entre el área 1, 2 y 3 con la 4 para que sean áreas diferentes, ¿no es verdad? E incluso entre el área 1 y la 2 tiene que haber alguna diferencia, porque no tendría sentido dividir el cerebro en tantas áreas si serían iguales. Entonces hay diferencias. Ahora, vamos a encontrar aquí unas áreas grandes en el cerebro que cumplen funciones muy específicas, y estas áreas son áreas específicamente de asociación. ¿Qué quiere decir? Que van a asociar diferentes sensaciones, diferentes estímulos. Fíjense, tenemos un área grande que es, bueno, digamos, la más grande de todo el cerebro, que es el área de asociación parieto-occipito temporal. Ya el nombre nos está mostrando lo grande que es esta área, ¿no? Parieto-occipito temporal. Quiere decir que incluye al lóbulo parietal, al occipital y al temporal. Pero vamos a ver que dentro de esta área hay áreas más pequeñas que cumplen funciones pero muy específicas. También tenemos el área de asociación prefrontal. Fíjense, prácticamente todo este es el área de asociación prefrontal, de la corteza prefrontal, incluida incluso el área premotora, porque el área premotora está en la corteza prefrontal. Bien, también tenemos otra área más pequeña aquí, que es la corteza frontal y la temporal, que es el área de asociación límbica, aquí abajo, que tiene que ver con el sistema límbico. Entonces tenemos tres áreas: el área de asociación parieto-occipito temporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. ¿Ya? Entonces, fíjense, estas áreas son extensas. El área parieto-occipito temporal incluye al área somatosensitiva, al área de asociación somatosensitiva, al área visual secundaria, al área de la visual, al área auditiva primaria y secundaria. Todos esos, es bastante amplia la corteza
esta área, pariente occipito-temporal. La asociación frontal, toda la parte prefrontal, incluida al área premotora. Y el área de la asociación límbica, estas partes del área prefrontal y también del área temporal. Bien, entonces, ¿qué hacen estas áreas? Cada una de estas áreas. ¿Por qué se llaman áreas de asociación? Porque reciben y analizan simultáneamente en el mismo instante señales que parten de diferentes lugares, ¿no? Tanto motoras como sensitivas y otras estructuras corticales, desde donde parten al mismo instante señales y llegan a una de estas áreas y asocian todas esas señales. Vuelvo a ponerles el ejemplo de un área de asociación pequeña que ya hemos visto, la área de asociación somatosensitiva. ¿Verdad? En este momento, en esa área de asociación somatosensitiva de ustedes, ¿qué están asociando? Lo que vemos, la vista, el oído, lo que yo les estoy hablando, lo que está moviendo, lo que está sonando, el aire acondicionado, que están sentados. Si alguien tiene una molestia, le duele algo, también está asociando eso porque es del área somatosensitiva. El tacto, están escribiendo, área motora, es diferentes áreas, ¿verdad? Están asociando en ese mismo instante todas esas señales. Ahora tenemos áreas mucho más complejas que analizan información más compleja todavía. En las distintas áreas de asociación. Entonces, nuevamente, área de asociación prefrontal, pariente occipito-temporal enorme y esta área de asociación límbica aquí adelante y abajo. Bien. ¿Para qué nos sirve el área de asociación pariento-occipito-temporal? Es una área que va a proporcionar un alto grado de significación interpretativa de las señales que proceden de todas las áreas sensitivas, prácticamente. Todas las áreas sensitivas confluyen sobre esta área, pariente occipito-temporal, e incluye, fíjense, una porción o una superficie tan amplia del cerebro, ¿no? Bien, ahora, dentro de todo esto tenemos algunas áreas muy, muy importantes. Hay el análisis de las coordenadas, un área que nos sirve para el análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo y calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que los rodea. Entonces, nosotros estamos acá, cada quien está sentado y puede calcular distancias, ¿verdad?, que los separan del otro compañero, ¿no?, espacios por los que puede caminar. Entonces estamos calculando las coordenadas que rodean a nuestro cuerpo, utilizando tanto la vista, el oído y otros receptores sensitivos que nos proporcionan información. De tal suerte que si yo quiero levantarme, entonces tengo que hacer un movimiento que me permita moverme entre los objetos, porque de lo contrario me voy a ir chocando con los objetos, ¿no? ¿Han visto esos aparatos que tienen los aviones, unos monitores, ¿no?, que los aviadores no tienen que ver por dónde están yendo, tienen que ver las coordenadas por dónde están yendo y se mueven fácilmente así, saben que allá hay un cerro, entonces cambian de coordenada. Algo parecido nos sucede a nosotros en el organismo. Tenemos que ir calculando por dónde nos movemos. ¿Y quién nos ayuda a eso? La vista, el oído, ¿no?, nos ayudan a calcular distancias y todos otros receptores. Nos permiten navegar, si quieren, en otros campos. Tenemos otra área, el área de las funciones intelectuales superiores. El área de la comprensión del lenguaje. Este es el área que nos vuelve seres realmente superiores e inteligentes. Este es el área de Wernicke.
o webmakers. ¿Ya? Esa es una de las áreas más importantes. Si se lesiona esta área, como vamos a ver enseguida, quedamos totalmente dementes, ¿qué quiere decir? Incapaces de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor e incapaces de expresar ninguna idea ni ningún pensamiento. Eso significa demente, ¿no? Y entonces casi voy a ser como un mueble. No voy a poder entender lo que pasa a mi alrededor, ni voy a poder expresar lo que pienso y lo que siento. Fíjense, tenemos las funciones intelectuales superiores. Lo vamos a analizar enseguida específicamente al área de Wernicke. También dentro de esta misma área parieto-occipito temporal está el área para el procesamiento del lenguaje visual. Fíjense dónde está el área del procesamiento del lenguaje visual. ¿Para qué nos sirve esta área? Para poder interpretar diferentes signos que tienen un significado para nosotros. ¿Y qué signos son esos? Por ejemplo, A, B, C, D, E, las letras. Y entonces puedo, conociendo el significado de cada uno de estos signos, cada una de estas letras, y el orden que van cada una de estas letras, puedo leer e interpretar lo que dice. Entonces, si voy a poner aquí, no sirve mi marcador, ya tengo que cambiarlo. Si aquí escribo la palabra, fíjense, ustedes pueden leer, ¿no es verdad? E interpretan, son signos que nos han aprendido con la vista, ¿no es verdad? ¿Cómo han aprendido a leer? Conociendo cada uno de estos signos. Pero tenemos muchos signos los humanos, no se reducen a las letras. Bien, hay números, esto nos está diciendo una cantidad, ¿verdad? Esto no es igual a 3, ¿verdad? O hay un signo que dice, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo más o menos. ¿Qué quiere decir eso? No fumar. Vean, mal dibujado, todo el tiempo, ustedes ya interpretan, ¿no? El lenguaje visual nos está diciendo no fumar. ¿Está bien? Vos no has podido interpretar, pero están interpretando, no fumar. ¿Sí? Fíjense cuántos signos usamos y que tienen un significado. Ustedes vayan a cualquier parte del mundo, no necesitan que diga no fumar. En chino puede decir, ¿qué dirán, no? Puede decir ahí, por favor, señor, no fume aquí, va a ser colgado, y uno como no sabe, puede fumar, porque no puede interpretar las letras de la China, no nos aprendimos. Pero si hay uno de estos, sabemos exactamente que no tenemos fumar. Fíjense cómo el lenguaje visual, desde los primeros habitantes de la tierra, los humanos, hemos empezado a hacer signos que podríamos interpretar unos y otros. Gracias a esta área, el área del procesamiento visual, extraemos el sentido de las palabras percibidas por la vista. Podemos leer, pero como les digo, no solamente se limita a leer, si limita es un término adecuado, porque leer es una capacidad impresionante, ¿no? ¿no? Poder interpretar el significado de las letras y de las palabras es una función superior muy alta de nuestro sistema nervioso central. Es esa área que asocia imágenes y conocimientos. Y
Fíjense, estamos diciendo, antes de pasar, volveré atrás solo para entender mejor todavía. Dice, extraer el sentido de las palabras. No solamente qué dice. Si te digo, ¿qué dice aquí? ¿Y qué es el tálamo? ¿Qué significa para vos el tálamo? ¿Para qué sirve eso? El tálamo. El paso de todas las neuronas. El paso de las neuronas. Fíjense, ustedes ven esta palabra, la leen y empieza a tener un sentido, un significado. Ahora, si yo les escribo una palabra que no tiene ningún significado, también los veo desde qué querrá decir eso. Finalmente se preguntan, que no tiene un sentido para ustedes, pero se están preguntando al mismo tiempo. Están sabiendo que no tiene sentido, que lo que está escrito allá no significa nada. En cambio, si escribo piedra, va a tener, ¿verdad? Pero además, en el contexto, fíjense otra cosa tan interesante. Esta palabra o esta, escrita en un contexto, puede tener un significado, ¿no? En un contexto puede significar un pedazo de piedra en media calle, en otro contexto puede significar una joya, ¿no es verdad? ¿Cómo puede cambiar el significado en el contexto? Nosotros interpretamos, le damos sentido a esa palabra cuando estamos leyendo. Nuestro cerebro tiene una capacidad tremendamente grande para estas funciones intelectuales. Luego tenemos un área para la denominación de los objetos. ¿Ven? A ver, si yo les pidiera que mañana, desde el momento que abren los ojos, hagan una lista de todos los objetos con los que entran en contacto, al final de la noche, ¿cuántos objetos tendrías en tu lista? Cientos, no sé. Entonces, nosotros, nuestra vida, hace que estemos en contacto con numerosos objetos. No solo un paisaje, unos cuantos animales, muchos de los animales, sino muchos objetos y que tienen además cada objeto un uso particular que le vamos a dar. Pero necesitamos un área para guardar los nombres de los objetos. Y fíjense dónde está esta área, entre la visión y la audición. ¿Por qué? Porque este objeto, ¿qué es? Un marcador, tiene una forma y también tiene un sonido que lo vamos a pronunciar para referirnos a él. Entonces es un área de asociación, fíjense, que recibe estímulos de la visión y de la audición e incluso de aquí arriba de los estímulos somatosensitivos, la forma, las características, porque recuerdan en práctica y aquí mismo que hemos visto eso. ¿Qué pasa si cierras los ojos? Cerrar tus ojos. Ahora, al extender tu mano vacía, te doy esto, no veas, solo tocado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás agarrando? El marcador. Fíjense, gracias. Fíjense, ella no necesita ver, ni necesita oír el nombre. Lo toca y ya sabe que es un marcador. Entonces, fíjense, para nominar a los objetos, esta área de nominación de los objetos es un área de asociación que tiene muchas señales, van hacia ahí y se reúnen. Y entonces, todos los objetos conocidos para nosotros tienen un nombre, ¿verdad? Que por la forma que tienen, por el uso que les damos y por el sonido con el que les nombramos, ¿verdad? Bien, entonces, habíamos necesitado un área especial. ¿Ustedes han leído ese libro 100 años de soledad? En el libro, en esta historia, hay un momento en el que llega una epidemia de olvido, ¿no? Las personas se olvidaban todo, una amnesia colectiva.
todo eso, se empiezan a olvidar de todo. Y para recautelar la vida, ¿qué hacen los habitantes de Macomio? Empiezan a hacer letreritos, ¿no? Y poner todo. Esta es la mesa, un letrerito aquí, la mesa, ¿no? La mesa sirve para comer. Esta es la vaca, el letrero de la vaca da leche, la leche se toma. Fíjense, leero de letreritos era Macomio. No sé si recuerdan esta parte de la historia. Bueno, así como esos letreritos necesarios para podernos acordar del uso de cada objeto, exactamente igual es esta nuestra, es como si estuviéramos, cada vez que conocemos un nuevo objeto, lo ponemos. Marcador sirve para escribir en la pizarra, o este se puede borrar, el otro no, de paréntesis, ¿no? Marcador permanente y no permanente. Eso tenemos escrito aquí, si se quiere. Interesante. Bien, por eso se llama el área para la nominación de los objetos. Entonces esta área, el área de asociación tangente-psíquico-temporal, es un área bastante grande e importante, como pueden ver. Y la importancia del área de Wernicke, que vamos a volver a hablar solo de esa área para que tengan una mejor comprensión. Ahora, fíjense, tenemos esta otra área, que es la área de asociación prefrontal. ¿Ven? Si dividimos el área de asociación prefrontal, vamos a tener que va a estar más o menos todo así, parte del área somatosensitiva también, pero ahí es un área bastante grande también, el área de asociación prefrontal. ¿Bien? ¿Qué funciones va a tener esta área de asociación prefrontal? Todos los estímulos que se emiten desde el área prefrontal hacia el sistema motor, ya hemos visto, van a ir hacia el caudado y van a aportar, ¿qué cosa? Con el circuito del caudado van a aportar ingredientes secuenciales y paralelos para la estimulación del movimiento. Pero también, si recuerdan ustedes, aquí están varias áreas en la corteza premotora, áreas que tienen que ver con movimientos, con patrones de movimientos específicos. Esta es el área de las habilidades manuales, esta es el área para el ordenamiento del lenguaje, las palabras, ¿no?, que van a ser emitidas. Entonces tenemos varios. Fíjense, esta área va a funcionar en última instancia en asociación con la corteza motora para planificar patrones complejos de motores. Va a trabajar toda esta área en asociación con la corteza motora para planificar nuestros movimientos, los patrones de movimiento. Pero también esta área sirve, la parte un poco más anterior, esta es la parte motora, pero esta parte anterior sirve para la elaboración de los pensamientos, y almacena todo lo que se refiere a la memoria operativa, es decir, a los procedimientos que cada día empleamos, desde vestirnos, comer, subir al micro, ¿verdad? Porque hasta para subir al micro tiene que haber un procedimiento. Y primero que hacer el parado, esperar a que pare, subir las gradas, pagar al conductor y luego buscar asiento y sentarnos. ¿Ven? Es una serie de secuencias que tenemos que hacer. No podemos, al tiempo de estar pasando el micro, saltar y entrar por la ventana, ¿verdad? Hay que seguir un procedimiento y en todo, para vestirnos, para comer, para todo, desde lo cotidiano hasta procedimientos más complejos, como por ejemplo una operación, ¿no?, una intervención quirúrgica. No podemos saltar los pasos, evitar pasos o empezar del final, ¿no? Tenemos que empezar desde el punto 1 que dice el procedimiento.
luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y terminar con el último paso. No podemos empezar por el medio, por el a nosotros nos parece. Entonces, esa área sirve para esa memoria operativa y procedimental también que vamos a hacer. Y para todas las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, fíjense, tenemos dos partes importantes, esta motora, la parte de la corteza motora y la prefrontal propiamente dicha, que va a participar en la elaboración de los pensamientos. Ahora, a nivel de la corteza premotora, en el área de asociación prefrontal, fíjense, tenemos esta área tan importante que es el área de Broca. Ya lo hemos visto, el área de Broca. ¿Para qué sirve? Para poner en marcha y ejecutar los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra y de cada frase. Si yo quiero decir una palabra o una frase, primero tengo que crear la imagen motora. Y una vez que tengo la imagen motora, recién la voy a poder recuperar. ¿Para qué? Para que esta imagen motora active los patrones de movimiento que van a estar almacenados ¿dónde? En el área motora primaria. ¿De acuerdo? Todo ese proceso. Pero hay un área, el área de formación de las palabras específica, o esta área específica para que podamos planificar qué palabras vamos a emplear y la secuencia de las palabras. Porque cuando hablamos o cuando escribimos, tenemos primero que concebir la palabra. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la palabra? ¿Qué movimientos tengo que hacer para emitir la palabra? Porque unos movimientos van a ser para decir mamá y otros para decir tigre. Unos movimientos de mis cuerdas vocales, de los músculos respiratorios, de la lengua, de los bucinadores, de todos los músculos que intervienen en la vocalización. Y otro movimiento va a ser para decir tigre. Hay una diferencia entre estos dos. Ni que decir ya de una frase. Tengo que ordenar, obviamente, y planificar de manera ordenada y secuencial esos movimientos. El área de Broca se ocupa de eso. O para escribir también. Fíjense, si escribo mamá, tengo que unos movimientos de mi mano. Y para escribir tigre, otros movimientos de mi mano. No son los mismos. También tengo que ordenar qué movimientos voy a hacer para escribir esto. Bien. Luego está el área de asociación límbica. Fíjense, esta parte de aquí abajo es el área de asociación límbica. Está en las regiones basales medias del encéfalo, acá. ¿Qué es lo que proporciona esta área de asociación límbica? Se ocupa del comportamiento, las emociones, la motivación. Vamos a ver una clase, solamente nos vamos a ocupar del sistema límbico, una unidad, un tema, para ver cómo el sistema límbico participa de la motivación, de las emociones, ¿no? Del comportamiento, por qué nos comportamos de una manera u otra. Entonces, ¿qué es lo que va a proporcionar esta área? Los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo. Cuando hablamos de emociones, nos estamos refiriendo a qué? A la tristeza, a la alegría, a la rabia, a la expectativa, qué sé yo, tantas emociones que podemos ir cambiando incluso en cada momento. Pero no actúa sola esta área.
proporciona los impulsos necesarios para que otras áreas puedan expresar también esas emociones. Cuando estás triste, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un rostro, ¿no? Que va a expresar tristeza. Probablemente hasta allá llanto durante la tristeza. O cuando estamos alegres va a ser diferente. ¿Sí? O cuando estamos preocupados. Fíjense, vamos a tener que va a involucrar a diferentes otras áreas. Estas señales que van a partir de estas zonas del sistema límbico. Ya les digo, vamos a tener solo una clase para hablar del sistema límbico. Y finalmente está ahí abajo, en la base del cerebro. Esto es el hemisferio derecho y el izquierdo, ¿no? Fíjense, y aquí el lóbulo temporal, el frontal. Fíjense esta área tan extensa, esta área roja. Es el área para el reconocimiento de las caras. Así como tenemos contacto con miles de objetos en el día, ¿con cuántas caras nos veremos? Por ejemplo, estoy viendo aquí a todos ustedes, ¿verdad? Y los reconozco que son mis estudiantes. Ya los he visto varias veces. Si yo por el pasillo, no sé, en el laboratorio, voy a reconocer. Y fíjense cuántos miles de personas nos encontramos en el día. Desde nuestros vecinos, gente que nos encontramos y nos cruzamos en el micro, de dónde vivirá, pero en el micro lo vemos con alguna frecuencia porque coincidimos. Vienen aquí a la universidad y ven a estudiantes de otras carreras, de nuestra propia carrera. Van al comedor, se encuentran con más estudiantes todavía que los van reconociendo, ¿verdad? Tal vez ni cruzan palabra con algunos, pero saben que ese estudiante va y almuerza en el comedor. Se va al comedor, lo conozco, pero no es su amigo, pero va al comedor. Fíjense, necesitamos entonces con tanta gente con la que todos los días interactuamos, necesitamos un área para que podamos almacenar esa información. No solamente cada día, a lo largo de nuestra vida, cuántas personas hemos conocido. Necesitamos un área específica para almacenar esa información. Si no, nos costaría. Los animales parece que tienen otras características y también pueden reconocer otros detalles. Parece que las cebras reconocen la forma de las rayas que tienen, ¿verdad? De su pelaje. Y así, olores, otro tipo de características para reconocer a sus congéneres, porque tenemos que reconocerlos entre nosotros. Nosotros lo hacemos a través de la visión. Ahora, si se lesiona esta área, se puede provocar esta patología, prosopagnosia. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo reconocer a las personas. Hoy día te veo, perfecto, mañana te vuelvo a ver y ya no sé quién eres, no puedo reconocer. ¿Sí? No es una especie de amnesia, pero solo para los rostros. ¿Ya? Todo lo demás nos acordamos, tiene esto, pues si soy tal persona, pero la cara no nos podemos acordar. Bien, ahora volveremos a hablar del área de Wernicke. Esta área de Wernicke se conoce como el área interpretativa global, también como el área cognoscitiva, área interpretativa general, área del conocimiento, área de la asociación terciaria. Si ustedes ven todos esos nombres escritos ahí, ya nos está indicando la importancia que tiene esta área. En este dibujo podemos ver todas las flechas que hay y que parten de diferentes puntos del encéfalo de la corteza cerebral.
¿Hacia dónde se están dirigiendo estas flechas? Área de vuelta. Hacia esta zonita roja, fíjense, ¿no? ¿Ven? Todas están yendo ahí. Toda la información que produce nuestro cerebro, ¿no? Sensitiva, motora, pensamientos, recuerdos, todo lo que ustedes quieran, se dirige hacia el área de Wernicke. ¿Para qué? Para que podamos interpretar cada instante de nuestra vida y tener la información necesaria para poder sacar el significado más profundo de todos los estímulos que estamos recibiendo y que están llegando hasta nuestro cerebro y que están partiendo también desde nuestro cerebro, ¿no? Vean, hay una confluencia de todas las áreas de interpretación sensitiva. Este lugar entonces es el más importante de todas las áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque nos permite los más altos niveles de comprensión, y ese más alto nivel de comprensión de lo que está ocurriendo, que se llama inteligencia. Entonces este es el área de inteligencia. Ahora, si ustedes observan la forma de nuestro bóveda craneal, nuestro cráneo, fíjense, aquí en la frente, en una circunferencia, ¿no es verdad? No es plana la frente, pero también los costados, fíjense, no se hace. Los animales, el cerebro lo tienen más bien estirado, ¿no es verdad? Y no hay casi esta área pues, diferente. Dice, todo el lenguaje, la comunicación que desarrollamos y que es parte de nuestro ser superior, tiene que pasar necesariamente por el área de Wernicke, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. Si yo quiero expresar mis pensamientos a través de la palabra, tengo que pasar por el área de Wernicke. Si quiero expresar mis pensamientos a través de la escritura, tiene que pasar por el área de Wernicke. Este es el área de la comunicación, por eso también se dice, ¿no? Del conocimiento, área cognoscitiva. Entonces, todas las áreas de asociación somática, visual, auditiva, se reúnen aquí. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el más alto nivel de comprensión de una situación determinada. Aquí, si ustedes están en clases, pueden reunir información de lo que yo les estoy diciendo, de los dibujos que están mirando, pero además pueden también sacar información de lo que anoche leyeron en internet. Si alguien ha leído algo, o esto dijo el profesor de anatomía, fíjense, están sacando información, ¿no es verdad? Están concluyendo todo eso más sensible, no solamente de lo que en este momento estamos hablando, sino están sacando otro tipo de información también para aumentar el nivel de comprensión de lo que estamos hablando en este momento. ¿Se entiende? Es qué importante que se haga de lo. Bien. Ahora, hemos hablado de que aquí el área de Wernicke tiene una importancia grande para la comunicación. Y fíjense que la comunicación va a necesitar de una función importante del cerebro, que es la recepción y la emisión del lenguaje. Primero tenemos que recibir, tener una recepción del lenguaje. Cuando somos niñitos, ¿cómo aprendemos a hablar? Porque nos dicen las palabras, ¿no? A ver, repetir, mamá, 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 hasta que uno dice mamá. Tanto oír, tanto recibir, luego puede emitir el lenguaje. También cuando vamos a la escuela, ¿cómo aprendemos a leer o a escribir? Primero vemos los símbolos,
Vemos que forma tiene la T y podemos recién escribir la T. Luego una I, una G, una R y podemos escribir una palabra. Pero si no conocemos la forma a través de la vista del programa visual, no vamos a poder escribir. Entonces siempre tenemos que tener una función receptora y una emisora. Bien, entonces, la capacidad de podernos comunicarnos va a necesitar o va a presentar dos facetas, dos partes importantes. Uno, un aspecto sensitivo, que es la recepción del lenguaje, y otro, un aspecto motor, que tiene que ser la emisión del lenguaje. La recepción del lenguaje, por sensitivo, ¿por dónde va a empezar? Si es un lenguaje visual, por la retina, los órganos receptores de la visión, y hacia dónde se va a dirigir toda esa información, hacia el centro de la visión. ¿No es verdad? Si es un lenguaje hablado, ¿cómo vamos por dónde vamos a percibir? Con los órganos sensitivos de la audición. En el tímpano vamos a escuchar las palabras, el significado, luego se va a ir al área de la audición donde se va a almacenar. ¿Verdad? Y luego lo tenemos que emitir, ¿verdad? O escribir. ¿Dónde empezará ese mecanismo? Si tengo que emitir la palabra. Ya sea hablar o escribir, ¿no? En el área de Broca. Fíjense, el área de Broca y es un área motora, ¿no es verdad? El aspecto motor empieza, la emisión empieza con el aspecto motor, en el área de Broca. Ordenamos las palabras, ya no estamos recibiendo, sino estamos ordenando las palabras. ¿Y para qué? Para que se ejecuten patrones de movimiento, después que vayan a activar los músculos correspondientes, para que yo hable o para que escriba. Fíjense entonces, aquí tenemos la emisión del lenguaje hablado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es el área auditiva. Hasta aquí llegan desde el oído, el tímpano, desde los órganos de la audición, a través del nervio auditivo, los estímulos de la audición. ¿No es verdad? Luego, fíjense, antes de ir hacia el área de Broca, el estímulo no va a ir directamente al área de Broca. ¿Hacia dónde se dirige? Área de Wernicke. El área de la comprensión, de cognoscitiva. Primero, entonces, para emitir el lenguaje, no más necesitar del área de Broca. Por eso que si se lesiona, o de Wernicke, si se lesiona esta área, vamos a ser incapaces de poder hablar, aunque el área de Broca esté bien. ¿Sí? Bien, luego del área de Broca o del área de Wernicke, recién fíjense va hacia el área de Broca. Y aquí se van a ordenar. ¿Qué se va a producir? La imagen motora. Porque recuerden, esta es un área premotora. Se va a formar la imagen motora. Vamos a activar estimular la imagen motora. ¿Para qué? Para que del área premotora vaya al área motora primaria y active los patrones de movimientos que necesitamos para hablar, para emitir. Y finalmente, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el área motora primaria, donde están los grupos musculares que tienen que activarse. ¿Dónde están? Recuerden, en la corteza motora primaria tenemos esa representación topográfica del homúnculo. ¿Cómo es el homúnculo en la parte de los músculos de la fonación? Grande, ¿no es verdad? Una lengua enorme, ¿no es verdad? Con los músculos de la fonación. ¿Por qué?
¿Qué es esta función tan importante que tenemos? Activar todos esos músculos para hablar y emitir la palabra hablar. Entonces, audición, sonido de las palabras, luego al área de Wernicke, la comprensión, luego área de Broca, la formación de la palabra, luego a la corteza motora primaria para activar los músculos correspondientes al área de la formación. Y que recién la orden ya vaya desde aquí, entonces la orden va a bajar, ya sea de forma directa o indirecta, hacia los músculos. ¿Para qué? Para que los diferentes patrones se lleguen a activar y las secuencias sean perfectas, para pronunciar las palabras en el orden preciso, de tal suerte que se reproduzca tal como había sido creada la imagen en el área del orden. ¿No? ¿Está claro? Ahora, cuando se trata del lenguaje escrito, el camino es diferente, en cierta medida, porque ya no empieza en el área de la audición, sino ¿dónde empieza? En el área de la visión. Porque ¿cómo aprendemos las palabras escritas? Mirando. Siempre esta es una T, esta es una I, porque la veo, y así he aprendido. ¿Es verdad? Entonces fíjense, del área de la visión al área de Wernicke, del área de Wernicke al área de Broca, y del área de Broca a la corteza motora primaria, pero irá al mismo lugar de la corteza motora primaria que en el caso de la emisión de la palabra hablada. No, aquí va a ir hacia dónde, hacia el área de los dedos, de la mano. Aquí, en este otro, y se acuerdan el homúnculo, la mano también, porque la mano tiene estas habilidades, no solamente escribir, hay personas que son artistas, tocan piano, tocan guitarra, otros que son técnicos, que pueden armar un reloj con piezas tremendamente pequeñitas, o hacer soldaduras microscópicas, ¿no? La habilidad que tienen nuestras manos, arte, tecnología, ¿no? Escritura, tantas habilidades que tienen las manos. Pero entonces el área que va a ser activada es el área correspondiente a las manos, y también obviamente las vías, también por el fascículo córtico espinal en este caso, porque es el que se encarga de los movimientos finos de los dedos y de las manos. Entonces tiene sus propias vías. Pero ¿quién juega un sentido? ¿Quién juega un papel clave? Aquí el área de ¿no? Es el área de la inteligencia superior. Doctor, una pregunta, ¿cómo funciona el sentido de que el hemisferio derecho tiene algunas actividades y el izquierdo otras, como la lógica? Todos nosotros tenemos un hemisferio dominante, el hemisferio derecho o el izquierdo, ¿no? Entonces, aunque toda la información se comparte entre los dos hemisferios, no es que el otro hemisferio no tenga información, sino que hay un hemisferio dominante, el que está más activo durante ciertas. Cada hemisferio tiene su área de Broca. Todos tienen área de Broca, todos tienen área de Wernicke, y el área de Wernicke está más desarrollada en el hemisferio dominante. ¿Sí? Si el hemisferio dominante es el izquierdo, ese es el área de Wernicke más, ¿no? Más desarrollada. ¿Tiene que ver con el que la persona sea ambidiestra o sea diestra? Sí, porque fíjate, siempre los aspectos de habilidades o de señales contralaterales, ¿no? El izquierdo va al derecho y el derecho va al izquierdo. Bien. Ahora, vean, entonces tenemos dos aspectos en la comunicación, aspectos sensitivos que pueden, en el que participan los oídos y los ojos. Para el lenguaje escrito, los ojos; para el lenguaje hablado, los oídos. Ahora, fíjense, puede haber una lesión en la corteza cerebral de las áreas sensitivas correspondientes a la visión o a la audición o al propio área de Wernicke, que nos pueden llevar a esta alteración, la dislexia. La afasia receptora auditiva es una sordera para las palabras.
la fascia receptora visual, ceguera para las palabras. ¿A qué se refiere esto? ¿Ven? Hay personas que escuchan, no tienen problemas para escuchar una explicación, pero no entienden. Les cuesta entender. Por ejemplo, rápidamente en las escuelas, las profesoras ahora ya están capacitadas para eso, para entender un niñito que aunque se le explique, pero el propio niñito no puede entender. Le pregunta a la profesora, ¿has entendido? No. Los colores de la bandera son rojo, amarillo y verde. ¿Entendiste? El niñito no escuchó. Tiene una sordera para la palabra. Pero ¿has oído? Sí, oye, ¿no? Pero no ha entendido. Esa es sordera para las palabras. La otra es la ceguera para las palabras. El niño no es ciego, está en el curso. La profesora escribe aquí, mamá. Escribe mamá, todos hacen mamá. El niño no puede escribir la palabra. O lo hace mal. Muchas veces escribe la letra E, así. ¿No? La R, sí. Al revés. ¿No? La profesora le dice, pero ¿qué eres? ¿Vos tonto? ¿Eres burro? ¿Qué? La R es esta, escribí R. El niño escribe R. Entonces, ahora, felizmente, antes nos trataban así, pues, la profesora nos daba con los cordones, nos daba de la oreja, todo, ¿no? Al calabozo, esa, la dirección. Había chicos que todos los días eran castigados, que malcriado, que no hace caso, que le digo, ¿cómo no va a poder? No le da la gana de contestar, le digo que la bandera es rojo, amarillo y verde, y no puede decir eso, que es lo más fácil. Fíjense, ¿no? El trato que recibían estos niños cuando el problema era un problema neurológico. Felizmente ahora los profesores ya están recibiendo capacitación sobre eso. Y cuando ven un niño así, lo tienen que apoyar de diferente manera, llevar al psicólogo, otro apoyo necesitan esos niños. No necesitan coscorrones, riñas ni nada por el estilo, sino otras estrategias. ¿Ya? Ahora, cuando esto es más grave, fíjense, cuando hay una afasia de Wernicke, ya hay una destrucción del área de Wernicke, la persona entiende el lenguaje hablado o escrito, pero es incapaz de interpretar el pensamiento que expresa. ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Mamá. Mamá. ¿Qué quiere decir? No sé. No puede interpretar qué cosa quiere decir. Y cuando hay una lesión más amplia todavía, la afasia global, la persona ya no entiende ni expresa nada, una demencia total. Ahora también se pueden observar aspectos, estos motores de la comunicación. Fíjense, ya no se refiere a ver o a percibir en el área visual o auditiva, en vinculación con el área de Wernicke, sino más bien la parte motora, que empieza ¿dónde? En el área de Broca, donde vamos a empezar con la imagen motora, ¿verdad? Vean, queremos decir la elección de las palabras para ordenar el lenguaje. Esa es una primera parte. Y la segunda parte ya es el control motor de la vocalización, ya cuando las órdenes llegan a los músculos de la vocalización. ¿Bien? También se puede, una persona con afasia de Wernicke, una afasia global, no podrá formular los pensamientos que haya que comunicar. Y aunque la persona tenga todas sus cuerdas vocales, su lengua, todo en orden, no va a poder emitir palabras, porque no puede formar una frase en su cerebro para emitirla, ¿no? Bien, pero también puede haber aspectos que tengan que ver con lesiones en el aparato de la fonación, eso ya es diferente.
Eso tiene que ver con la imposibilidad de articular la palabra, ¿no es verdad? Ya en los músculos, en la boca, en las cuerdas vocales. En cambio, cuando hay destrucción del área de Broca, la persona sabe qué cosa quiere decir, pero no puede activar el aparato vocal desde ahí. El aparato vocal está bien, todo está en orden, pero el área de Broca está destruida. Otros tienen bien el área de Broca, pero tienen mal el aparato articular, entonces les va a costar. Tienen la idea de lo que quieren decir, va a la orden, pero por ejemplo, lesión en las cuerdas vocales, no va a poder hablar, ¿verdad? Aunque sepa lo que quiere decir y vaya a la orden hacia esta zona. Finalmente, vemos que el cuerpo calloso es una estructura muy importante que lo que hace es complicar el aprendizaje, los pensamientos, los recuerdos, todo lo que hay en un hemisferio con el otro. Si este hemisferio tiene información, no es solo información para este hemisferio, sino también lo comparte a través de las fibras del cuerpo calloso con el otro hemisferio. Vean, un experimento han hecho a un mono que le ha cortado la comunicación, o sea, se ha cortado el cuerpo calloso, seccionado las fibras que unen los dos hemisferios. Y luego se le tapa un ojo, parche un ojo, y se le deja descubierto el otro. Y se le enseña al mono a obtener el alimento. Con una manija, tiene que mover una manija para que caiga la comida, tiene que apretar un botón para que baje el agua y tomar agua. Este aprendizaje termina, ¿no? Y perfecto, y el monito sabe lo que tiene que hacer. Luego cambian la venda. La venda la toman con el otro ojo y le queda descubierto el que estaba vendado. El monito no sabe qué hacer. Tiene hambre, ahí está la manija, no puede activar, no tiene sed, ahí está el botón, no puede activar el agua. ¿Qué es lo que pasa? Los recuerdos y el aprendizaje que se almacenó en un cerebro, con uno de los ojos destapados, no lo compartió con el otro. Y entonces cuando destapamos este ojo, o tapamos el ojo con el que aprendió, y destapamos que el otro ojo no sabe, porque ese ojo está conectado con el cerebro que no aprendió nada. Entonces esto muestra que el cuerpo calloso es esencial para compartir recuerdos, pensamientos, aprendizaje. Lo que aprende un cerebro, aprende también el otro, los dos. ¿Sí? Esa es una característica. Entonces, el cuerpo calloso hace que las dos mitades siempre estén cooperando en la acción. Y la comisura anterior, en cambio, va a unificar respuestas emocionales, porque esta comisura anterior está más en relación con el sistema límbico, más cerca del sistema límbico. Algunos conceptos. Terminaremos, no tenemos práctica y tenemos clases. Tenemos clases. ¿Tienen clases? Antes de Bien, entonces hablaremos ahora de la memoria. Nosotros tenemos seres intelectuales superiores, tenemos la capacidad de guardar los recuerdos, todos los eventos de nuestra vida, no todo es conocimientos que vamos adquiriendo por unidades que vamos desarrollando también, se van a guardar como recuerdos. ¿Y dónde? En la corteza cerebral, en el cerebro. Y esto es posible porque va a variar la sensibilidad básica de la actividad sináptica y de las neuronas. Entonces aquí, cada vez que
aprendemos algo o tenemos un nuevo conocimiento, una nueva actividad, tenemos un nuevo adquirimos cualquier tipo de conocimiento o habilidad, la vamos guardando en nuestra corteza cerebral. ¿Cómo ocurre esto? Varía la actividad básica de la sinapsis en las neuronas, es decir, la sinapsis la que va a actuar, traspasando esa información, que es esa información que estamos guardando. ¿Y cómo se lleva la información entre neurona y neurona? A través de la sinapsis. Enseguida vamos a ver cómo varían estas actividades sinápticas. Cada vez que nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, se transfiere esa información y si es un recuerdo nuevo, se va a generar una huella de memoria. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tenemos una nueva información, se genera una sinapsis nueva entre neuronas. Pero esa sinapsis, si la información no es repetida, va a terminar ahí prácticamente en la transmisión en la liberación de neurotransmisores y listo, ¿no? Pero si repetimos la información, nuevamente vuelvo a repetir ese mismo tipo de información como cuando ustedes estudian, ¿no? Si leen una vez, gran cosa no les va a quedar. Si leen dos veces, utilizan, qué sé yo, estrategias, mapas conceptuales, dibujos, esquemas, repetición, no sé, la estrategia de aprendizaje que tengan, les va a quedar más. Y si repiten una tercera y hasta una cuarta vez, van a dar un excelente examen, porque la información va a quedar muy bien grabada como una huella en su memoria. Por eso se llama huella de memoria. ¿Qué es una huella? Las marcas que dejamos al caminar, ¿no? Una vez que hemos grabado bien una huella de memoria en el cerebro, en la corteza, entonces es posible reactivarla cada vez que nosotros necesitamos de esa información, ¿no? Bien, ¿qué tipos de memoria tenemos? Tenemos la memoria negativa y la memoria positiva, o sea, capacidades que tiene la memoria. Fíjense, ¿qué es la memoria negativa? Nosotros tenemos la capacidad de ignorar toda la información que nos rodea y solamente guardar una pequeña parte de esa información. ¿Qué información nos interesa guardar? Generalmente vamos a guardar la información relacionada con el dolor, la información relacionada con el placer, es decir, los estímulos que nos causan placer van a ser guardados, o sea, los vamos a recordar con facilidad. Los que nos causan dolor también los vamos a recordar con facilidad. Y también otra información indiferente que no nos interesa, esa la vamos a ignorar, no la vamos a guardar. Entonces, es esa capacidad que tenemos en teoría. ¿Qué almacenamos, digamos, no? Que nos interesa. Lo que no nos interesa, dejamos pasar. Podemos estar escuchando que alguien le pasa el número telefónico de otra persona, se comunican un número de teléfono o cualquier otra cosa, pero si no nos interesa, ni siquiera nos paramos en hacer un esfuerzo por atenderlo, ¿verdad? Estamos ignorando lo irrelevante. En cambio, cuando hablamos de memoria positiva, quiere decir que esta información que nos genera consecuencias importantes, como el dolor o el placer, lo vamos a almacenar. Y eso va a ser lo que se va a generar las huellas de memoria. Cuando hablamos de memoria negativa, como no guardamos la información irrelevante, aquí vamos a conocer a esto como habituación de la memoria.
memoria no guarda lo que le interesa, solamente lo que le interesa. En cambio, en el caso de la memoria positiva se habla de facilitación, las vías están facilitadas, recuerden, cuando las vías están facilitadas, están excitadas, hay posibilidad de transmitir información. A esto se llama sensibilización de la memoria, ¿no? Bien. Tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria a corto plazo, que abarca recuerdos que duran segundos o minutos. Fíjense cuál es las suposiciones científicas, desde luego, basadas en investigación y en observación científica. Sin embargo, todavía están en eso, en teorías, en propuestas de teorías, ¿no? Dice que podría ser ocasionada la memoria a corto plazo por la actividad nerviosa continua derivada de las señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un circuito reverberado. Durante la facilitación o inhibición sináptica, las sustancias químicas neurotransmisoras originan una facilitación o una inhibición que dura desde unos segundos hasta minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es un axón terminal que va a transmitir una información a esta otra neurona, no se sabe bien cómo guardamos la información. Todavía sobre estos temas apenas se conocen una mínima parte, recién están las investigaciones, los científicos tratando de entender qué es lo que pasa, ¿no? Pero por eso hay teorías que están siendo desarrolladas. Pero bien, si esta es la neurona que va a guardar la información y esta es la que está trayendo la información referente, por ejemplo, un nuevo conocimiento, una situación dolorosa, una situación placentera, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar? Sabemos que aquí están las vesículas cargadas de neurotransmisor. Si hay una excitación, va a liberar el neurotransmisor, ¿no es verdad? Y el neurotransmisor va a venir hacia unos receptores que van a estimular o van a inhibir a esta neurona. Si es una información irrelevante, fíjense, qué sé yo, tantos estímulos, estamos rodeados de cientos de miles de estímulos en determinados momentos del día. Pero no todos los estímulos son importantes. Y si recibiéramos toda esa información en nuestro cerebro para guardar, tal vez quedaríamos enloquecidos por tanta información. Entonces, lo mismo que cuando destapamos la información, ¿no? Si destapamos la información para un recuerdo, todos los recuerdos se nos vendrían en nuestra cabeza, imagínense cómo quedaría. Si no hay una selectividad para seleccionar un recuerdo en particular, les voy a preguntar qué sinapsis en el examen por decir, pero ustedes no van a destapar todo el conocimiento que tienen desde que son niños para responder qué sinapsis, sino simplemente es punto, van a seleccionar, ¿no es verdad? Bien, entonces, vean, dependiendo de si se excita o se inhibe, por ejemplo, cuando hay una información que no nos interesa, se va a habituar, ¿verdad? Se va a inhibir la neurona. Si es una información que nos interesa, más bien se va a facilitar, ¿sí? Bien, entonces, si es una información que nos interesa, se libera el neurotransmisor, viene al receptor y se transmite la información. ¿Qué número es tu teléfono? Bien, ahora, si, fíjense, nos acaba de decir el teléfono, pero pasan unos segundos y 70840 y ya está, hasta ahí me acuerdo. Fíjense, ¿qué ha pasado? En el momento que me ha dado la información, se ha liberado el neurotransmisor, pasando el número de teléfono. Pero ha sido tan rápido y sabemos que los neurotransmisores, ¿cuál es su acción? ¿Cuánto dura un neurotransmisor? Milisegundos, luego vienen las propias enzimas que están y los destruyen. Y listo, se acabó. Ya no más. Pero si le pido que me vuelva a repetir o que me lo anote y yo repito y repito, ¿qué va a ocurrir?
Aquí vamos a ir teniendo una huella de memoria. También este puede ser un circuito reverberante, fíjense, que me ayude a, esta es la neurona, recuerda, los circuitos reverberantes que hacen, se excitan nuevamente. Entonces pasa la información, pero eso, ese circuito, la reverberación dura segundos. Y nada más, y se acabó. Si no me vuelve a repetir el número o el nombre o la información o todo lo que yo les estoy diciendo aquí, en este momento les está pareciendo tal vez lógico, van a salirse con la unidad de todo lo que les he dicho. ¿Qué van a tener que hacer? Ir a estudiar a su casa, si no venir de nuevo al examen con lo que les he dicho aquí nomás, como hay muchos estudiantes que creen que es suficiente, ¿no? No va el rato del examen ni se van a acordar de que alguna vez hablé de ese tema. ¿No es verdad? Fíjense, porque ya se va a desaparecer. Estos circuitos reverberantes en este momento están funcionando, pero eso dura milisegundos. Esa es la memoria a corto plazo. ¿Sí? La información es muy fugaz, dura apenas segundos. Y dependiendo de que si nos interesa o no nos interesa, esta información va a grabarse más o menos en el cerebro. A ver, otra cosa interesante de estas informaciones que se transmiten. Nosotros nacemos con un número determinado de neuronas y prácticamente morimos con las mismas. No aumentan, excepto en algunas zonas. Se han visto que hay algún tipo de neuronas que se generan nuevas neuronas, digamos, en algunas zonas del cerebro. Pero en general nacemos con neuronas que nos van a acompañar toda la vida. Entonces, por mucho que estudiemos, que trabajemos, que pensemos, no vamos a aumentar el número de neuronas. ¿Qué es lo que aumenta? Es el número de conexiones neuronales. Cuanto más nos informamos, más leemos, más razonamos, más calculamos, en todos los ejercicios intelectuales que ustedes quieran, ¿qué van a ocurrir? Las neuronas, los axones, las diferentes neuronas se van a conectar con otras, van a establecer conexiones. Entonces, cuanto más utilizamos nuestro cerebro, más conexiones neuronales van a haber. Recuerden, una neurona puede tener hasta 200.000 conexiones, o sea, es decir, pueden llegar 200.000 axones provenientes de diferentes otras neuronas. ¿Para qué sirven estas conexiones? Para asociar, visto que hay áreas de asociación que asocian, es verdad, los conocimientos, para la información sensitiva, la información motora, las áreas de asociación, el área de Wernicke es una área de asociación importante, donde se conectan todas las vías. Entonces, cada vez que hay una nueva información, va a haber una nueva vía que se va a generar, ¿no? Una nueva conexión entre neuronas, si quieren ustedes. Bien, ahora, esto es lo que ocurre con la memoria a corto plazo, la liberación del neurotransmisor, se captura el estímulo, pero termina el neurotransmisor de actuar y se acabó. La otra memoria, la memoria a mediano plazo, tiene otra característica. Fíjense ustedes, va a durar ya entre días y semanas, probablemente después se va a desvanecer, basada ya no en la liberación del neurotransmisor, sino ya se basa en cambios químicos del terminal presináptico y de la neurona postsináptica. Entonces aquí, si yo, cuando he recibido una información, ¿no?, una sola vez se establece la conexión, la neurotransmisión, y si no vuelvo a utilizar esa información o no la vuelvo a repetir, ¿qué va a ocurrir? Ahí terminó todo y no pasa nada. No me acuerdo nunca más de la información, o me acuerdo muy vagamente. Sin embargo, si repito esa información, esta misma sinapsis, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a producirse cambios aquí y aquí. Es decir, hay un mecanismo de habituación, se van a cerrar los canales de calcio para evitar que se libere el neurotransmisor.
transmisor. Ahora vemos que aquí hay canales de calcio que cuando llega el potencial de acción hace que entre el calcio y el calcio ayuda a la liberación del neurotransmisor. En estos mecanismos de habituación, es decir, de inhibición, no dejo pasar esa información que no me interesa, se van a empezar a cerrar estos canales de calcio, o sea, se van a, digamos, mantener cerrados. O, por el contrario, cuando hay la facilitación, es decir, cuando más bien quiero mantener esa información, voy repitiendo y repitiendo, va a haber una liberación mayor de serotonina por la sinapsis facilitadora, va a haber bloqueo aquí en esta otra membrana de los canales de potasio. ¿Para qué? Para que esta membrana no se inhiba, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque si sale el potasio de aquí, ¿qué va a ocurrir? Se va a negativizar, pero si se bloquean estos, van a mantenerse excitada la membrana posterior. El potencial además que se va a generar va a permitir que se mantenga, que van a haber cambios en los canales de calcio. ¿Para qué? Para que haya una activación más duradera de los canales de calcio. Es decir, si los canales de calcio están abiertos por mucho tiempo, va a entrar el calcio y va a ser más fácil liberar el neurotransmisor cada vez que yo requiero de esta información. Va a haber un incremento de la salida del neurotransmisor. Entonces, fíjense, ya estamos empezando a ver que estas dos membranas, tanto la del axón como la de la neurona postsináptica, empiezan a producir cambios. Aquí se producen cambios químicos, biológicos. ¿Para qué? Para mantener la información, mantener activa la vía de la transmisión de la información. Entonces, esta es una memoria ya a más largo plazo, digamos a mediano plazo, ¿no? Pues si yo leo 3 veces para el examen, ¿no? Para el próximo examen parcial, ¿no? Bueno, vendré al examen y voy a responder relativamente bien, ¿no? Pero quizá todo lo que he aprendido ahora, o una buena parte, se me va a empezar a perder para el final. Entonces, para el examen final voy a tener que volver a leer y repasar. Y cuando den el examen final, van a dar un examen bueno, porque van a poder recuperar más fácilmente porque han vuelto a repasar 2 o 3 veces. Pero ¿qué va a pasar al año cuando estén ya llevando farmacología y tienen que hablar de receptores y de todos? Otra vez van a decir, ah, sí, yo sé, pero no tan claramente. Van a tener que volver a leer, pues, ¿verdad? Y así cada vez que lean, cuando terminen médicos y salgan médicos, no se van a olvidar nunca que los canales de calcio, que los canales de potasio, que los canales de sodio, ya no van a tener esas dudas que tienen en este momento, por ejemplo, ¿no? Que se confunden el canal de sodio con el calcio, que el calcio es positivo, negativo, ¿qué pasa? Excita, inhibe, ¿no es verdad? Hay una confusión todavía, seguro, de todos ustedes que necesitan leer y leer y leer para estar seguros de estas cosas. Pues cuando salgan los médicos, tanto que van a repetir aquí, allá, más allá, van a ir grabando esa información, por decir eso. Entonces, ahora, pero ¿cuándo van a consolidar la información? Cuando se produce la memoria a largo plazo. Fíjense, aquí tenemos el canal, la neurona presináptica y la postsináptica. Hemos visto que se libera el neurotransmisor en la memoria de corto plazo. En la memoria a mediano plazo hay cambios en las dos neuronas, pero fíjense, cuando ya tenemos una memoria a largo plazo, esa memoria que se va a grabar por años, ya hay toda la estructura de la sinapsis empieza a cambiar, e incluso pueden ustedes ver que aquí hay otros axones que se están uniendo y reforzando esta sinapsis. ¿Para qué? Para asociar también esta información transmitida con otras informaciones, con nuevos estímulos que llegan con nueva información para reforzar la información
que tenemos actualmente. Entonces, esa ya va a ser la memoria a largo plazo, ¿no? Es decir, cambios estructurales en la sinapsis, es decir, ya no solamente cambios bioquímicos como hemos visto en la memoria a corto plazo, sino cambios estructurales. La cantidad de neuronas y las conexiones muchas veces varían considerablemente durante el aprendizaje. Entonces vamos a tener otras neuronas que hacen sinapsis con esta, ¿no es verdad? Para reforzar el conocimiento. Y quizá otros axones también pueden llegar asociando el conocimiento. Cuando empezamos a estudiar, en este momento, por ejemplo, ustedes, estamos hablando de sinapsis, un conocimiento nuevo, pero ya tenían conocimiento sobre los axones, sobre las neuronas, van asociando esos conocimientos previos. Sobre esta misma información van a tener nuevamente otros conocimientos nuevos, más bien, cuando hablen en fisiopatología o en farmacología, en las diferentes materias que van a ir llevando, y van a irse produciendo nuevas conexiones. Estos cambios estructurales de la sinapsis, de tal suerte que cada vez que quieran recuperar la información sobre sinapsis, ya no sea solamente es la unión entre dos neuronas, sino mucha información referente a la sinapsis, las características de la sinapsis, los eventos bioquímicos, qué tipo de neurotransmisores se libera durante la sinapsis, en fin, todo lo que es una sinapsis. Poniendo el ejemplo solamente de la sinapsis. Bien, y esto ocurre en todo así, ¿no? Entonces es así como se producen, según estas teorías, la transmisión y el almacenamiento de la información para guardar los recuerdos y luego recuperarlos además también, ¿no? Porque, fíjense, a nosotros ¿qué nos interesa? Recuperar los recuerdos. Bien. También hay otra clasificación de la memoria, una que se clasifica la memoria en memoria declarativa y de memoria procedimental. Desde la memoria declarativa es el recuerdo de los diversos detalles que forman un pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia que hemos tenido. Y esta experiencia, por ejemplo, que he hecho ayer a las 12, ¿no es verdad? Va a abarcar el medio en el que aconteció. Ayer a las 12, fui a almorzar, ¿dónde estuve? En mi casa. Sus relaciones temporales, ¿no? ¿Qué hice esa hora? ¿Qué hora era? Las características. Las causas de su producción, por qué fui o por qué no fui, qué hice o qué no hice en ese momento, con quiénes estuve, y las deducciones particulares que me producen ese recuerdo. ¿No? Almorcé y almorcé tal cosa que me gusta, pero me hizo mal, empiezo a tener deducciones particulares del hecho. Pero, ¿qué quiere entonces decir la memoria declarativa? Se refiere a los detalles de un evento que ha ocurrido y que lo estoy sabiendo, digamos, lo estoy recuperando. ¿Dónde ha sido? ¿Qué he hecho? ¿Con quién estaba? ¿Qué particularidades tenía ese momento que viví? Otra es la memoria procedimental. Aquí se asocia con las actividades motoras del cuerpo, como por ejemplo vestirse o armar un rompecabezas, golpear una pelota, patear una pelota. Todos los procedimientos que uno desarrolla en la vida cotidiana. Esta memoria procedimental puede ser desde elementos tan sencillos como el vestirse, procedimientos tan sencillos como el vestirse, o cuando muchos de ustedes sean cirujanos, seguir los procedimientos paso a paso de una operación, ¿verdad? Seguir un procedimiento, por eso se llama memoria procedimental. Una cosa interesante es que dentro de esta enfermedad de Alzheimer, uno es lo de ahí una pérdida paulatina de la memoria,
lo que primero se pierde es la memoria declarativa, ¿no? La persona empieza a olvidar qué ha hecho ayer, qué ha hecho esta mañana, con quién estaba, qué ha almorzado, si ha almorzado o no ha almorzado, si ha ido o no ha ido, qué ropa estaba puesta. Ese detalle es que uno va teniendo en el día a día. Sí. Una pregunta, entonces cuando una persona tiene Alzheimer no se produce la sinapsis. Se produce, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Vamos a ver cuando hablemos de... aquí hay un péptido en la neurona, se llama el péptido beta-amiloide. Este péptido, el beta-amiloide, es un péptido que no se conoce bien finalmente, todavía está en estudio la función exacta, pero lo que sí se ha visto es que este péptido, la producción de este péptido de las personas con Alzheimer, conforme avanza la enfermedad, empieza a ser anormal, o sea, no se produce el péptido tal como tiene que producirse, es una proteína de amiloide. Entonces usted sabe que cada proteína tiene una estructura que tiene que replicarse exactamente tal como está en el código genético del núcleo, ¿no es verdad? Pero entonces este péptido empieza a no tener la característica que tiene que tener y, por decir, que tenga una estructura secundaria, de las proteínas que les dan la forma. Entonces esta estructura de la proteína está determinada además por la secuencia de aminoácidos y los enlaces que cada aminoácido establece con uno con el otro y el uno con el otro. Entonces van dándole una forma a la cadena polipeptídica. Entonces parece ser que aquí el péptido amiloide no tiene esa característica, la que debería guardar, y más bien se amontona, ¿sí? Queda así, desorganizado, no tiene la estructura que debería tener, queda desorganizado. Y estos cuerpos peptídicos son encontrados en las neuronas de las personas con Alzheimer. Después de una alteración. No sé, les digo, ahí están estudiando esta situación. O sea, hay la sinapsis, pero la neurona no responde como debería responder. Y entonces hay un deterioro gradual de las hormonas o de las neuronas. Cada vez hay más neuronas involucradas en estas alteraciones y bueno, hay aquí la información no se puede ni guardar ni recuperar, en especial recuperar, por eso va perdiéndose los recuerdos, ¿no? Bien, esto es lo primero que se pierde en las personas con Alzheimer, y poco a poco se va perdiendo toda la memoria, ¿no? Incluso la memoria motora al final. Vamos a hablar de Alzheimer en la próxima clase, en las dos clases más, cuando hablemos más bien de vigilia, sueño. Bien, ¿cómo se consolida la memoria entonces? Repitiendo la información. Es la única forma de consolidar la memoria. Cuanto más repita la información, más va a consolidarse. Si, como el ejemplo que hemos empezado, si la compañera nos anota su número de teléfono aquí y nos proponemos aprenderlo de memoria, repetimos 10, 100, 50 veces, 100 veces, hasta que nos quedó grabado. Fíjense, este concepto de huella de memoria es interesante. La memoria a corto plazo es como si agarráramos y pasáramos un jardín, un terreno con pasto, ¿no? Todo recién plantado y el pasto está verdecito, uniforme. Si paso una vez sobre ese pasto, ¿qué va a pasar? Voy a aplastarlo. El lugar donde pise se va a quedar aplastado en el momento en el que lo estoy pisando. Pero termino de pasar y ya los primeros pastitos otra vez se van a estar levantando. ¿Es verdad? Memoria a corto plazo. Pero entonces no he dejado huella. Apenas pisé el pasto,
ahí ha quedado aplazado un momento y luego, cuando ya terminé de cruzar el jardín, ya otra vez está dormido. Pero si voy y vuelvo unas 50 veces, por decir, ¿qué va a pasar? Ya el pasto va a quedar bien aplastado, ¿verdad? Y voy a poder notar que por ahí ha caminado una persona. Memoria a mediano plazo. Pero ese pasto se puede recuperar. Pero si paso cientos de veces por el mismo lugar, va a quedar como ese caminito que ya hay por allá, ¿no? Entre este edificio y aquel. ¿Verdad? En serio, hay un caminito que no tiene pasto. Entonces ya la memoria a largo plazo. Si vale la pena la comparación. ¿Verdad? Entonces ya quedó una huella. Lo mismo, para nosotros, ustedes tienen que estudiar todo de medicina, en lo posible, por lo menos hasta dejar aplastado, bien aplastado el pasto, ¿no? Si no, una huella. ¿Está claro? Bien, entonces, vamos a avanzar. La memoria se consolida repitiendo. Puede haber ahora algunas alteraciones en la memoria, como son la amnesia anterógrada, que es un daño generalmente en el hipocampo, y es la incapacidad para crear nuevos recuerdos a largo plazo. Y la memoria retrógrada también puede ser una lesión a nivel del hipocampo y del tálamo, es la pérdida de la capacidad para recordar los acontecimientos recientes, anteriores a cuando hemos sufrido, digamos, este daño, ¿no? No puedo recordar lo que me ha pasado hace poco, a partir del momento del daño. En cambio, la anterógrada es, a partir del daño no puedo crear nuevos recuerdos, solamente me quedo con los recuerdos antiguos. Bien, vean qué interesante esta microfotografía. Cuando vamos a activar la memoria, según este estudio, parece ser que encendemos una neurona, ¿no? Para recordarnos de la sinapsis, digamos. Se enciende esa neurona. Y fíjense cómo al encender esta neurona, como si encendiéramos un interruptor, esta va a hacer que se enciendan otras y estas a su vez otras con un mecanismo multiplicador para asociar mucha información respecto al tema, digamos, a la sinapsis, que es el interruptor que ha iniciado el prendido de todas las otras, la activación de las otras neuronas donde hay recuerdos o donde hay información relacionada con este tema. Bien, aquí quedamos con memoria. Bien, pasaremos rápidamente al próximo tema.